Termodinámica, leyes y entropía. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. Estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. ¿Qué significa macroscópico? Macroscópico significa que se ve a simple vista, sin ayuda del microscopio. Un ejemplo de esto es nuestra mano. Nuestra mano es un sistema macroscópico, ya que no necesitamos de un microscopio para verla. Se puede ver a simple vista. Se apoya del método científico, como la mayoría de las ciencias, prestando atención a variables extensivas como la entropía, la energía interna o el volumen. ¿Qué es una energía extensiva? Una variable extensiva son aquellas que sí dependen del sistema o masa. Significa que son proporcionales, como cada uno de nosotros. Cada persona tiene una estatura, un peso, algo que es específico solo de él. Y también cuenta con variables no extensivas, que son lo contrario, como la temperatura, la presión o potencial químico, es decir, factores externos que no nos convergen al sistema, no pertenecen a él. Como por ejemplo, nosotros como personas estamos rodeados de diferentes ambientes, ya sean calientes, fríos, y estos son las variables no extensivas, es decir, que no tienen nada que ver con nosotros, sino son solo cosas de nuestro alrededor, de nuestro ambiente que nos rodea. Sus objetos de estudio son siempre sistemas en estado de equilibrio, es decir, aquellos cuyas características son determinables por elementos internos y no tanto por fuerzas externas que actúan sobre ellos. Por esto mismo, se considera que la energía solo puede intercambiarse de un sistema a otro de manera de calor o trabajo. Ejemplos de sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico es una parte del todo con fin de estudio. Se aísla conceptualmente del resto y se intenta comprender de manera autónoma. Estudia los modos en que la energía cambia o se procesa y al mismo tiempo de sus intercambios de materia y o energía con el entorno. Los puntos más importantes para la clasificación de los sistemas son los siguientes: si intercambian materia o no intercambian materia, y en su otro caso, si intercambian energía o no intercambian energía. Estas son las dos maneras de valores que tiene el sistema termodinámico, que es la materia, la energía. Si puede traspasar energía o no, o si traspasa materia o no. Así se clasifican. Ahora sí podemos pasar a hablar de los sistemas termodinámicos. Aquí hay una imagen de un hielo y un imán, que son sistemas termodinámicos. Ahora, del primer sistema que hablaremos es el abierto. Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian libremente energía y materia con su entorno. Por ejemplo, un auto. Se le entrega combustible y él devuelve gases y calor. Aquí no nos importa si es gas que perjudica o no. Solo estamos hablando de que él recibe y da, por lo que es un sistema abierto. Ahora, sistemas cerrados son aquellos que intercambian energía con su entorno, pero no materia, como la lata, cuyo contenido es invariable, puede ser lo que sea, pero pierde calor con el tiempo, dispersándose al aire que lo rodea. Un ejemplo es una lata de un refresco que después de un determinado tiempo dejará de estar frío y se hará a temperatura ambiente, perdiendo en el proceso todo el frío que tenía con él. Y por último, los sistemas aislados. Los aislados son aquellos que hasta cierto punto no intercambian energía ni materia con el entorno. No existe claramente algo perfectamente aislado, pero hay algunos objetos que son cercanos, como el caso de un termo, que puede retener calor por un tiempo algo largo. Un tiempo prolongado puede mantenerlo, pero no lo mantendrá por siempre. Es por esto que no es 100% aislado, pero es lo más semejante. Ahora pasamos a las leyes de la termodinámica. Empezamos con la ley cero, transferencia de calor. La ley cero afirma que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio y un cuerpo C está en equilibrio con el cuerpo B, el cuerpo A lo estará de igual manera. Es decir, que si un objeto A
tiene cierto grado de calor y un cuerpo B también, y los juntas, estos dos serán equivalentes, ya que compartirán su temperatura mediante la transferencia de calor. Pero si a esto aunas un cuerpo C, también el cuerpo C estará en sintonía con los demás, ya que siempre hay una transferencia de calor que hace una equivalencia, un equilibrio entre las tres fuerzas, agarrando una misma temperatura y haciendo una trinidad con A, B y C donde todo es equilibrio. Si tú los puedes medir con un termómetro, verás que la temperatura siempre será la misma, siempre y cuando estén juntos. Si nosotros aplicamos calor, esta regla se puede demostrar tan fácil como midiendo la temperatura de los tres cuerpos. Ahora pasamos a la primera ley. La primera ley dice, la energía se conserva, no se puede crear energía. Es decir, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nada es magia. Si quieres energía, la introduces o simplemente no va a pasar nada. Segunda ley. Cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo. En la mayoría de los casos siempre la aumenta. Puede pasar que tú logres disminuir la entropía en un sistema, pero sin saberlo contribuyes a la entropía del universo, por lo que la entropía siempre gana. Ahora vamos con la tercera ley. Después veremos lo que es entropía más detalladamente. La tercera ley dice, no se puede enfriar a un sistema termodinámico al cero absoluto, en un número finito de procesos físicos. El cero absoluto es imposible, solo se puede acercar a él, ya que para enfriar algo necesitas algo más frío que ese algo, y algo más frío que el cero absoluto no existe, obviamente. Ahora llegó la hora de pasar de un sistema macroscópico a uno microscópico, es decir, uno que no se puede ver a simple vista, para adentrarnos en la entropía. La entropía, de manera muy sintetizada, se podría definir como un contador de estados. La fórmula es S, que se refiere a entropía, es igual a constante de Boltzmann por logaritmo de un número de microestados que tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Al nosotros hablar de entropía, entramos al mundo de la probabilidad y estadística. Tenemos que tener en cuenta esto. Para obtener una probabilidad existe esta fórmula, que es probabilidad es igual a número de casos favorables entre número de casos totales. Por decir, si lanzamos un dado común y corriente y elegimos un número, por ejemplo el 2, la probabilidad nos dice que hay un sexto de posibilidad de éxito, ya que solo hay un resultado que me favorece, un estado que yo estoy buscando. Entonces el número de casos favorables sería 1 y el número de casos totales, al contar todas las caras del dado, es 6, por lo que es un sexto. Pero si ahora yo lanzo dos dados y quiero obtener un 2, igual que antes, ¿qué probabilidad hay? La probabilidad es de 2 doceavos, con lo que se reduce un 50% mi posibilidad de éxito y se suma un 50% de probabilidad a la fórmula, por lo que ya no sería un sexto sino 2 doceavos. Ahora, ¿qué pasa si yo lanzo 200 dados? Simplemente la posibilidad de éxito es casi nula. No imposible, pero sí muy difícil. Para expresar esto se usa la siguiente fórmula de permutaciones. Con cada suma la entropía crece y un resultado favorable disminuye. Para hacerlo más simple, si en una caja introducimos un gramo de hidrógeno con un separador que lo parte al medio, tomando en cuenta el número de átomos que es de aproximadamente 10 a la 23, o sea, muchísimos millones de partículas, al quitar el separador, la cantidad de configuraciones en la que los átomos están dispersados ocupando el espacio total de la caja es tremendamente grande, gigantesco, un número que tardarías muchísimo en escribir. Mientras que la posibilidad de que se encuentre en una esquina, solo en una esquina, es 1, algo tremendísimamente poco. Estamos hablando de que el número que te salió antes
lo vas a poner en el número de casos que hay, y aparte el único número que te favorece a ti es 1. Entonces estamos hablando de 1 entre millones de billones. O sea que es casi imposible. Podría pasar, pero es una probabilidad muy, muy, muy pequeña. No hay ninguna ley que haga esto, es solo y simplemente que es más probable una configuración que otra. Y a su misma vez no existe ley que impida que todo vaya a la izquierda. Es solo probabilidad y probablemente nunca lo veamos. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que un hielo se forme en un vaso de agua? 1, claro, pero nunca lo veremos, dado a que, tomando en cuenta la cantidad de partículas que hay en el agua y los cientos de miles de millones de configuraciones, este evento es imposible. A otra vez vamos con lo mismo, no imposible, pero casi nulo. Es muy, muy difícil que pase. Por lo que a un hielo se le considera un estado con poca entropía y al agua uno con mucha entropía. Y aquí vamos con mucha entropía. Se podría decir que es algo con mucho desorden. Ya veremos que el desorden mueve al universo. Así que por naturaleza se podría decir que el universo es naturalmente desordenado. Es más fácil deshacer que hacer. Desde un orden absoluto a un desorden absoluto. Desde un Big Bang a un universo de posibilidades. Ahora puedes ver el mundo desde los ojos de Ludwig Boltzmann, desde los ojos de la entropía. Ahora vamos con la termodinámica química. Se centra en la correlación entre calor y trabajo. Todo esto desde los principios de la termodinámica. Es decir, se trata de la aplicación de las leyes de la termodinámica que ya vimos, en especial de las dos primeras. Aquí se obtienen ecuaciones fundamentales de Gibbs, las cuales rigen el modo en el que la energía química contenida en los diferentes sistemas cambia y se transmite, y como aumenta el grado de entropía del universo en cada suceso que ocurre. Como ya vimos, con cualquier evento que pase a nuestro alrededor, eso está contribuyendo a la entropía del universo. Y como ya dijimos, la entropía siempre gana. La puedes disminuir, pero inconscientemente siempre estarás aumentándola. Conclusión. La termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía, pero para eso existe la física estadística.